Hoy es trabajar sobre el tema de industrias culturales ahora para comenzar, y en la segunda parte aprovechar para hacer un repaso en trabajo en comisiones de cómo avanza el trabajo que se está preparando. Cuando empezamos estos encuentros hace ya 5 meses, me parece, o algo así, hablamos en el primero nos referíamos a una especie de introducción a los estudios culturales, la definición cuál era el campo, qué era lo que cubría. Hablamos de identidades nacionales y ciudadanía cultural, de políticas culturales, de legislación cultural, que fue la última, o sea, de patrimonio. Hablamos mucho de la participación del Estado a través de las políticas que van modificando la vida cultural o acompañan la vida cultural de cada país, cada sociedad. Pero en el tema de industrias culturales, ahí aparece un actor mucho más importante que en realidad es la misma sociedad y el mercado. Ahí es donde se cruza el ámbito de la administración pública y de la gestión cultural con el ámbito de la realidad económica de cada sociedad, porque aquí es donde se produce una intersección en la cual aquellas acciones, servicios, aquellas acciones o creaciones artísticas y culturales se convierten de alguna medida en mercancías, es decir, se convierten en objetos de intercambio con valor económico. Aparece una dimensión que es absolutamente diferente. Cuando se habla de las políticas públicas, se está hablando del interés general, no se está hablando de los derechos de los ciudadanos. Cuando se habla de economía, se está hablando de los intereses y se está hablando de los términos de esas negociaciones, el valor que se le aplica, que se coloca sobre ciertos objetos, sobre ciertos servicios que crean estas relaciones de intercambio en la sociedad, que son relaciones importantísimas, más en el plano de nuestra sociedad contemporánea, donde estos parámetros son los que prácticamente rigen la acción y el Estado se sitúa muchas veces como espectador o como árbitro de estas relaciones simplemente, pero siempre sujeto al juego de intereses. Entonces, ¿cuándo surgió esto? ¿Cuándo se produce? ¿Por qué razón puede decirse que se produce este tránsito entre la producción cultural, entre la creación cultural de un pueblo o de un individuo y la entrada de la metamorfosis de esa creación o de ese producto o de esa creación en un producto cultural? Bueno, la definición de las industrias culturales en realidad atiende a esta metamorfosis, a este cambio, porque habla de qué manera se produce este proceso y cuáles son las consecuencias. La UNESCO en 1982, en un trabajo en el cual, además de pluralizar, porque empezó a hablar de industrias culturales, ¿no?, en plural, procedió a definir a los bienes como al conjunto de las mismas desde el momento en que los bienes y servicios culturales se reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y comerciales. Es decir, en serie, aplicando una estrategia de tipo económico en vez de perseguir una finalidad exclusivamente cultural. Entonces, en esta definición nosotros vemos los distintos aspectos del problema. Por un lado, es que para que sea un producto industrial tiene que tener esta capacidad de ser reproducido idénticamente, de ser producido serialmente, que es la característica de la industria, del producto industrial. Lo que diferencia el producto artesanal del producto industrial es la capacidad de reproducir como un clon cada uno de estos objetos e incluso alguno de esos servicios. Ahora, ustedes me podrán decir, sí, en China o en la India hay formas de artesanía que son casi semi-industriales o protoindustriales, porque esos materiales, esos objetos que nosotros vemos que llegan de la China, muñecas o carpetitas, a veces son hechos en talleres en los que trabajan 3.000 artesanos en serie
reproduciendo el mismo modelo, ¿no? O la pintura de las iglesias barrocas de toda América Latina eran producidas en talleres, había también a veces algunos maestros, pero la mayor parte de los casos había grandes talleres. Había un taller de producción de pintura en Cusco, había un gran taller en Quito, que hacían cantidades de cuadros y reproducían imágenes religiosas, por lo general originadas en la pintura española, andaluza, sevillana, de los siglos XVIII y XVII. Por ejemplo, hay un pedido en Cusco donde dice: mándeme 40 vírgenes de la roca, ¿no? O sea que hacían en serie, copiaban un mismo modelo, y el principio con el que comienza acá también el trabajo de los jesuitas también es un trabajo imitativo al principio de modelos españoles, modelos europeos, y lo que pasa es que después el artesano, el artista empieza a introducir las modificaciones, adaptarlo y hacer aparecer la personalidad local, la identidad propia. Pero en origen estos modelos eran todos modelos que sobre todo estaban centrados en la pintura sevillana y la escultura de Sevilla en España. Es decir, que estos han sido como formas protoindustriales, pero en definitiva podría decirse que respondían al mismo razonamiento. Estas protoindustrias culturales comienzan con el libro. La primera es con la imprenta de tipos móviles, con Gutenberg. Es cuando se comienza a hacer un libro igual a otro por primera vez. Hasta entonces, cada obra perteneciente era un original. Cada libro era un original. Pintado y también con grandes talleres de copistería en los monasterios durante 1000 años, pero eran originales, porque cada uno de estos libros incunables tenían el valor de su unicidad, de su particularidad. En cambio, a partir de Gutenberg es cuando empieza a producirse la serialidad en la generación de nuevos objetos culturales, como en este caso son los libros. Y ahí aparece también, por primera vez, interviene el Estado o la Iglesia. Es decir, que para editar un libro de estas características tenía que tener la autorización, porque si no, y había una cantidad de textos, tenían que ser juzgados, evaluados y autorizados finalmente para su distribución y circulación. Para eso es que se creó el famoso Index en Roma, que incluía todas las obras prohibidas que no se podían ni difundir ni editar tampoco, era un delito. Y el Estado también, porque cuando empiezan a separarse un poco las responsabilidades en el campo cultural, y el Estado de las nacientes naciones europeas comienza a intervenir, los reyes tienen un derecho, dan un derecho de publicación, que finalmente es el que termina por concretarse en lo que hablábamos la vez pasada, en el copyright, o sea, el derecho de copia. Esto es justamente lo que identifica en qué medida estos nuevos libros eran copias. Era un libro que copiaba a otro libro, que era igual, era idéntico al otro, no tenía ninguna diferencia. También en esa época, en el siglo XVIII, empieza a haber, y a partir de la imprenta, la impresión de partituras musicales, que va a tener mucha importancia, porque las partituras van a alimentar el mercado de la música y la vida musical durante prácticamente 2 o 3 siglos, hasta la aparición de los cilindros los cilindros que tienen papel perforado, los que habilitan a las pianolas, que también se realizaban en serie, es decir, esa música se reproducía idénticamente como había sido concebida de forma industrial. También había otras manifestaciones de serialidad en el grabado popular. Los grabados, que tienen una tradición muy antigua, no solo en Europa, sino también en América, en las culturas precolombinas, prácticamente todas tenían distintos tipos de grabados, sobre todo grabados, litografías, sobre todo en piedra. Pero en el caso europeo
los grabados, en los grabados tenía la representación las imágenes populares. Por ejemplo, en Francia las imágenes de Epinal, que eran unas imágenes que contaban hechos históricos, de coloreadas, o en el nordeste brasileño, donde hacen, hasta el día de hoy se sigue haciendo lo que le llaman literatura de cordel, que es muy bonito porque en realidad son grabados, son xilografías, a partir de lo cual, que son pequeños libros, unos libritos de este tamaño, que tienen grabados muy bonitos, muy naif, si se quiere, en el relato de historias populares, sobre todo de la zona del nordeste. Ahí está la historia de Lampião y de sus amores y de su lucha con el diablo, y están mezclados los personajes históricos con los personajes contemporáneos. Se llama literatura de cordel porque en las ferias se ponía un hilo y se colgaban todos estos pequeños libritos que la gente compraba junto con las verduras y con su provisión para la casa. Literatura de cordel es un género fantástico, porque también incluía esos textos que referían a la cultura popular del momento. Después también, como un elemento de reproducción industrial, apareció la fotografía. Primero el daguerrotipo, muy tempranamente el daguerrotipo. Yo no sé si ustedes saben o lo han visto, pero hay daguerrotipos de San Martín, hay daguerrotipos de Manuelita Rosas, hay daguerrotipos de Calfucurá. Es decir, de todos ellos hay imágenes objetivas de San Martín en sus últimos años. Son imágenes fantásticas porque además tienen la calidad del grabado, porque estos primeros daguerrotipos eran en realidad grabados. Entonces tiene una calidad visual del grabado muy superior a la que después tuvo la película fílmica. Y por fin, a mediados del siglo XIX, comienzo del siglo XIX, que empieza a aparecer el periódico, que va a tener una importancia enorme porque se va a convertir en un vehículo de tránsito de información, de acción política en todos los casos, pero también de creación literaria. Buena parte de la literatura de los famosos folletines del siglo XIX recogieron la obra de los grandes escritores, de Alejandro Dumas, de Balzac. Es decir, muchos de estos escritores, las obras, además de salir publicadas como libros, salían por entregas en los diarios. Y eso también era seriado, por supuesto. Para esa época, para fin de siglo, comienza la publicidad, que se llamaba, la palabra francesa era la réclame, o sea, era algo que a uno reclamaba la atención, y era porque empezaban a producirse, para estas nuevas poblaciones de las ciudades, empezaban a producir objetos de consumo que tenían que, de alguna manera, ser promocionados, no de acuerdo a la necesidad, sino ya creando la necesidad en una población urbana. El primer diseño industrial, sobre todo el diseño industrial referido a la ropa, referido a los objetos cotidianos, el fonógrafo que aparece a fin de siglo y el cinematógrafo que también se para la misma época, y que el fonógrafo son los primeros discos, digamos, la primera grabación son en cilindros. Luego de esos cilindros se pasa a distintos tipos de soporte disco que van avanzando, y el cinematógrafo, que al principio y hasta el año 29 es mudo, pero se dice silente para no ofender a nadie, y que durante ese tiempo se combinan uno con otro, los dos inventos, el fonógrafo y el cinematógrafo, porque había proyección con un intento de sincronización con discos que venían junto con la película. Y también había ejecución en directo de música acompañando la película. Eso prácticamente todos los músicos de tango de la época del comienzo de la Guardia Nueva tocaron, Julio De Caro, todos ellos tocaban acompañando la proyección. Y para eso
las empresas, las productoras de cine, enviaban a los cinematógrafos, a cada una de las salas, unos libros con selecciones de música para distintos temas. Por ejemplo, había uno que decía llanto de una madre junto a su cuna, a la cuna de su niña. Entonces había un pasaje de Mendelssohn. Estaba todo así temáticamente para aquel que no tenía la imaginación de poder improvisar, que se largara a buscar en el repertorio y tocara. Y ya hasta llegaban a tener grandes orquestas que acompañaban en Estados Unidos, sobre todo en California. Llegó a haber y unos órganos especiales que hacían también efectos sonoros. Todo eso antes de que se consiguiera lograr el gran adelanto tecnológico que representó la sincronización, porque el problema era ver cómo hacer para que la imagen se disparara al mismo tiempo que el sonido. Eso era muy difícil, no había manera. Ni les cuento si se producía alguna interrupción de esto porque el disco estuviera rayado por alguna cosa así. Cosas que accidentes que sucedían a menudo. Y por fin se consigue, hacia el año 29, se hace la primera película sonora, que es El cantor de jazz, que cantaba Al Johnson, y en esa película es la primera que tiene una sincronización, porque se descubrió uno de los tantos inventos que se aplican es el imprimir en la misma película fílmica la banda de sonido, que es una banda sonora, es como una banda finita que va por un costado de la ventana, al costado de la ventana. El cine tiene una cosa tan conmovedora en ese sentido, bien tan siglo XIX, porque es como una bicicleta el proyector de cine, es decir, es un piñón que engancha cada ventanilla, cada ventana, y la va tirando para adelante, la va traccionando. Es igual que una bicicleta. Y con una correa de transmisión. Los primeros proyectores son de lo más sencillo del mundo, y una lámpara, que claro, la linterna mágica, que es la que proyecta la proyección, las luces. Entonces, pero lo genial es que cuando se rompía alguna de estas, porque el primer material en el que se hacía el original, el soporte cinematográfico, tenía autocombustión, se prendía solo fuego. Entonces la mayor parte de las proyecciones terminaban en algún incendio controlado, pero con un incendio. Hasta que se cambió, eso sucedió en la Primera Guerra Mundial, que el celuloide, que era el primer material, contenía un elemento que era usado en la industria bélica. Entonces se lo retiró del mercado y incluso desapareció buena parte de la producción, de la primera producción de cine, convertida primero en bombas y después en peines, porque se hacía peines con el producto del celuloide, hasta que fue sustituido por este otro actual que no es, bueno, hasta la desaparición de este soporte. Hoy estamos viviendo el momento en que el soporte desaparece. Es decir, hay dos sistemas. Uno que es una proyección vía satélite, que el productor directamente tiene lo que le llaman otorga una llave a cada sala. Entonces en la sala uno con esa llave activa la bajada de la película por satélite, que en realidad no está en ningún lado, no está más en latas ni en nada, está en el espacio sideral. Y el otro es el que todos ustedes conocen, que tiene que ver con lo digital, que es el que en principio está aplicándose, pero los dos están en Estados Unidos y en Brasil. Ya hay salas, no solo hay salas digitales, sino hay salas vía satélite. Piensen también la complicación que esto es un paréntesis, pero que implica al cerrar el mundo de las posibilidades de las producciones independientes, porque el que tiene la llave, naturalmente no todo el mundo tiene un satélite, y el que tiene satélite es el que elige las películas que va a proyectar, ¿no es cierto? O sea, si era difícil antes entrar en un mercado audiovisual mundial con un producto que no perteneciera a las grandes áreas de producción, ahora va a ser mucho más difícil todavía, salvo que exista algún tipo de alternativa que por el momento no se ha visto. Nosotros mismos con estos satélites que estamos enviando al cosmos probablemente estemos abriendo esa posibilidad, pero aquel que no tenga esa posibilidad va a tener problemas, porque la producción independiente no va a encontrar lugar de difusión, porque la salida ya va a ser. Pues antes era algo, es decir, desde aquel artesano que hacía un cesto o que hacía un
cacharro de alfarero, iba el domingo a la feria y se sentaba y lo vendía a alguien que promovió una idea y eso se convirtió en un producto industrial, al convertirse en un producto industrial tiene que entrar en un circuito comercial y ese circuito comercial ya tiene reglas de distribución y ahí es donde se acaban las buenas intenciones, ¿no? Es decir, sería muy difícil hacer un producto independiente por esa vía. Sí se abrió la vía de las avenidas del conocimiento digital, que eso sí por el momento están permitiendo, que es justamente toda la discusión que hay sobre YouTube o sobre otras vías de comunicación de este tipo, están permitiendo que productos independientes puedan ingresar a la difusión libremente. Habrá que ver cuánto dura hasta que le encuentren la vuelta de cómo pararlo. Por ahora no saben cómo pararlo, la discusión está en su auge en este momento. China, por ejemplo, negoció con Yahoo por ciertos contenidos y como para Yahoo el problema no es un problema ideológico, sino es un problema comercial, aceptó la censura de ciertos contenidos. Pero eso todos sabemos que va a durar poco, que lo tecnológico va mucho más rápido. Y todo esto entonces ocurrió en muy poco tiempo, si se ponen a pensar, ocurrió prácticamente en el siglo XX, que es donde estas industrias, estas expresiones de la producción cultural comienzan a adquirir a través de esa serialidad el carácter de industriales. Ahora, cuando sucedió esto, que en realidad sucede desde 1880, desde 1800, pongámosle 60 hasta el año 30, esta primera época del comienzo del nacimiento de las industrias culturales como tales, y hablo de 1860 porque muy tempranamente hay una convención de derechos de autor o de patente, aquello que hablábamos en el encuentro anterior, que tiene que ver con esto, porque los derechos de autor surgen como una necesidad cuando hay que proteger un producto comercial. Esa es la realidad. Entonces, ya esto empezó a aplicarse sobre las partituras de música y sobre los libros, pero inmediatamente que apareció el fonógrafo, que apareció el cinematógrafo, bueno, ahí ya se entendió que tenía que tener una protección especial. ¿Por qué? Porque eran productos comerciales que entraban dentro del circuito comercial. Entonces ese momento es el momento de, digamos, fin de la Belle Époque en Europa y en Estados Unidos, gran desarrollo industrial y luego Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial es cuando por primera vez se pega el grito en el cielo en el campo ideológico, porque se detecta que estas industrias culturales en realidad están hegemonizando la comunicación cultural y están destinadas a ocupar el lugar de la vida cultural de las sociedades, por su capacidad de expansión, por los capitales que se acercan a ellas, por la tecnología, por la novedad, por muchas razones, y porque son descubiertas en su accionar por la política. Sobre mediados de la Primera Guerra Mundial, el fin de la guerra, los grandes estados europeos y Estados Unidos empiezan a percibir la importancia de la utilización política de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas industrias culturales. Hasta ese momento todo había estado referido fundamentalmente al libro y el periodismo. Es decir, ahí era donde se debatían, donde se cruzaba la política con el negocio, con el comercio y con los planteos ideológicos. Por eso es que toda la lucha era sobre si tener un periódico o no tener, sobre si ese periódico pudiera distribuirse en distintos lugares o no. Como yo hablaba la vez pasada, me parece, en Brasil no hubo imprenta hasta la llegada de los monarcas portugueses, nunca hubo imprenta. En cambio aquí hubo imprenta en nuestro territorio mucho tiempo antes, acá en las Misiones hubo una imprenta, pero esas imprentas eran de la Iglesia. Cuando se crea el nuevo Estado en 1810, el primer problema que tienen es que no tienen una imprenta, ni siquiera para publicar sus edictos ni sus decretos. Entonces es el momento en que el barón von Humboldt, el gran humanista y científico alemán,
compra de su bolsillo una imprenta y se la manda, porque estaba muy vinculado a Moreno y a los Patriotas de Mayo, y envía a través de Bonpland, el científico que va a recalar por estos pagos y que va a estar muchos años internado en el Paraguay, y es Bonpland que trae esta primera imprenta a Buenos Aires. Es la primera imprenta que va a tener, que es la de los niños expósitos, que va a tener el nuevo gobierno de las Provincias Unidas Río de la Plata. Pero por eso digo que hasta ese momento la discusión de lo industrial estaba relacionado fundamentalmente con el libro y con el periodismo. Pero cuando llega el final de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, Lenin, que va a ser uno de los primeros que detecte eso en Rusia, entiende que para hacer llegar el mensaje de la revolución a poblaciones, la mayor parte de ellas analfabetas, el cinematógrafo puede ser una vía de comunicación extraordinaria. Y entonces es por eso que se crea en San Petersburgo, primero y luego en Moscú, una escuela de cine en la que va a estar Sergei Eisenstein, y en la cual van a participar muchos de los grandes creadores europeos, que van a trabajar justamente sobre las nuevas estéticas aplicadas a este medio, y que va a generar muchas de las películas informativas y también políticas de la primera Unión Soviética. Y lo mismo va a suceder en Francia, lo mismo va a suceder en la Alemania de Hitler, que es en el año 33, donde el gobierno, a través de Goebbels, hace un gran apoyo justamente a toda la industria cinematográfica, porque considera que es un gran vehículo de comunicación para la nueva ideología nacionalsocialista. Y el mismo Mussolini también. Mussolini va a crear Cinecittà. Cinecittà, la gran ciudad del cine, que ahora ha sido vuelta a restaurar y funciona nuevamente, donde se hizo toda la serie de películas del neorrealismo italiano, bueno, toda esa gran época del cine italiano. Eso fue creado por Mussolini, porque Mussolini que era un hombre que por un lado tenía un pensamiento sumamente reaccionario y por otro lado tenía unas visiones sumamente modernistas. Entendió que el cine iba a ser un gran vehículo para el desarrollo, para la difusión del fascismo y del pensamiento fascista, y por entonces se hacen películas tanto en Alemania como en la Unión Soviética, como en Italia, películas que son de carácter político, heroicos, acompañando los esfuerzos bélicos y llegando, porque de esa manera se entiende que llegan a poblaciones muchísimo más vastas de las que nunca se había llegado, en las que por supuesto el libro ni el periódico habían llegado jamás. Entonces, ante esa utilización de estas nuevas industrias culturales, es que en la escuela de Frankfurt, en Alemania, que es la que nucleó a todo el pensamiento marxista antes de la Segunda Guerra Mundial, y donde estuvo Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Walter Benjamin, ellos empiezan a dar el primer llamado de atención sobre el efecto que va a tener la aparición de estas industrias culturales en la vida de los pueblos. Walter Benjamin en el 35 va en una obra que se llama La obra de arte en la era de la reproducción mecánica, justamente habla de eso, la reproducción mecánica, ¿no? La serialidad. Se da cuenta de que denuncia que el hitlerismo está usando el cine y la radio también para difundir esa ideología. Luego el mismo Adorno y Horkheimer van a tener la misma mirada sobre esta situación, pero la van a proyectar mucho más, porque los tres van a terminar en los Estados Unidos, emigrados por el triunfo de Hitler, y en Estados Unidos se van a encontrar con una sociedad que, si bien no tiene las mismas características autoritarias de las que provenían, también tiene un gran autoritarismo en la comunicación, a través justamente de estos medios, porque son ellos los que han desarrollado más las industrias culturales. Entonces ahí ellos detectan
que no solo tiene este peligro de carácter político, sino que incluso tiene crean un peligro estas industrias culturales de carácter filosófico, de carácter ontológico, porque ellos entienden que la reproducción serial de la obra de arte, o de arte individual o de arte popular, afecta a la obra misma, no solo la reproduce, sino que la afecta, es decir, le quita una esencialidad de la obra. Y esa esencialidad que llama Adorno el aura, es una condición intangible, pero que en realidad como que convoca al espíritu del espectador a una mirada profunda del sentido de la obra, que en la reproducción seriada se pierde. Nosotros teníamos una marca de dulce de batata que en la tapa, en la lata, que era muy bonita, aparecía la Gioconda, con mucho éxito, ¿no? Pero no para la difusión no para éxito de la difusión de la Gioconda como obra, ¿no? Es decir, que esta banalización en última instancia de la obra de arte es lo que empiezan ellos a denunciar. Es decir, la reflexión que se realiza entre cultura y economía, con Horkheimer y Adorno, para ellos la industria cultural fija la quiebra de la cultura y su transformación en mercancía. De esta visión, la transformación del acto cultural en valor suprime, dicen, su potencia crítica y disuelve en él los rasgos de la experiencia auténtica. Por eso la industria cultural separa el arte de la cultura de masas. En esa misma época se hablaba mucho de cultura de masas. Es un concepto que después se fue dejando de lado porque fue suplantado por el de industrias culturales. El mismo Ortega y Gasset, que escribe La rebelión de las masas. Es decir, en el comienzo del siglo XX se asiste a la llegada a un mundo urbano totalmente diferente, en que las grandes masas de trabajadores industriales, que provienen por lo general del campo, sufren esta pérdida de haber sido desgajadas de sus culturas originales. Casi todas estas poblaciones venían, en todos los lugares del mundo industrial, provenían del campo. En el campo tenían una inserción en culturas regionales muy fuerte, a veces en culturas locales poderosísimas. Pero cuando llegan a la ciudad es un vasto espacio anónimo en el cual no hay una raigambre cultural. Entonces, ¿quién propone esa raigambre? Bueno, la proponen los medios, que empiezan a suplantar esas identidades locales por una identidad urbana nueva, que en realidad ni es urbana, sino que es mundial, porque es producida por centros de producción de contenidos internacionales. Y aquello que antes era práctica se convierte en consumo. Y el que era alguien que intervenía en la vida cultural de su comunidad, se convierte en un consumidor de un recorte. ¿Y cuál es el problema? No, el problema principal es que este recorte ya no está basado en los grandes ideales de una sociedad, en el bien común, en la espiritualidad, en la búsqueda del sentido de la vida, en la explicación de la muerte, sino en un recorte de aquellos aspectos que tienen que ver con convertir estos objetos en mercancías. Es decir, que tiene que ser algo que sea además atractivo. Es una mercantilización que se produce de la actividad cultural y del producto, de la creación cultural, que lo hace devenir producto cultural. Es decir, es un objeto, una mercancía sobre que se transa sobre ella. Bueno, entonces, podría decirse que fueron los primeros en dialéctica del iluminismo. Adorno y Horkheimer hablaron de industrias culturales y con una mirada crítica. Con el paso del tiempo, esto es del año 47, así que bastante tarde, con el paso del tiempo ellos que volvieron a Alemania después de la guerra, tuvieron una mirada más justiciera con respecto a los medios, particularmente con respecto a los medios de comunicación en general, entendiendo que la nueva cultura venía por ese lado. Algunos pensaron que desde una mirada marxista, en realidad los que criticaban esto estaban simplemente queriendo conservar los viejos valores de la sociedad burguesa y de la cultura elitista.
Pero lo cierto es que estas industrias culturales llegaron para quedarse y se ubicaron dentro de los parámetros de estas nuevas sociedades. Ahora, Luis Bonet, que es un especialista, un español, catalán, que ha venido mucho a la Argentina, dice que las industrias culturales pasaron de forma acelerada en los últimos años de ser un sector marginal de las economías occidentales desarrolladas a representar una tasa nada desdeñable y creciente de los respectivos productos internos brutos. A medida que la competitividad de los países desarrollados ha ido concentrándose en su capacidad de ofrecer productos innovadores, es que esta actividad ha cobrado mayor importancia dentro de la economía general. Fíjense que en ese sentido a veces yo pienso, sobre todo en los años 90, muchas veces pensaba que cuando a todo el sector cultura, todos los que teníamos alguna vinculación con la cultura, nos hacían buscar parámetros económicos de la actividad cultural para juzgarla, se estaba demostrando que nos habían ganado, que digamos que el mundo del mercado se había metido realmente adentro, porque frente al ámbito institucional y político parecía que los artistas estábamos obligados, o la gente vinculada a la cultura, a demostrar que la cultura no solo era algo muy enriquecedor, sino que, enriquecedor en términos simbólicos, sino que era enriquecedor en términos económicos, y que eso justificaba nuestra actividad. Y que por esa razón podíamos pedir que al Estado que nos acompañara, dado que no éramos unos inútiles que vivíamos de la sociedad, sino que realmente además aportábamos nuestro trabajo, y nuestro trabajo creaba riqueza. Bueno, ese pensamiento es un pensamiento equivocado realmente, porque como la religión, y yo siempre comparo la cultura con la religión, si bien la incluye, en el arte o en la cultura, el arte o la cultura no sirve absolutamente para nada, no tiene ninguna utilidad salvo, ¿no?, aquel fin específico para el cual se desarrollan estas actividades. Es decir, es un fin en sí mismo, como decía Huizinga, es una actividad sin fin, es un fin en sí mismo, no tiene otro fin. Otro fin sería aprovecharse de eso para convertirlo en mercancía y hacer beneficio económico, que es un poco el caso comparable como si uno juzgara la religiosidad de los pueblos, particularmente a lo mejor mirando la perspectiva de las iglesias evangélicas que están tan vinculadas al desarrollo industrial, por los fondos que manejan, ¿no?, y por el poder económico que tienen. Bueno, sí, podrán tener poder económico como lo tuvo la Iglesia Católica mucho tiempo, pero eso no hace a la esencia de la actividad. La actividad en sí misma, el mundo de la cultura y la producción artística, es una finalidad en sí misma, no tiene un valor. Sin embargo, dentro de este sistema en el cual se incorpora la producción cultural, puede decirse que cumple con los requisitos de cualquier otro sistema de producción, es decir, tiene unas relaciones que abarcan bienes y servicios y se extienden desde los circuitos de producción a los de distribución. O sea que las fases principales de este sistema son la creación, o sea, la idea original, la producción, la distribución y el consumo. En cada una de estas etapas están diferenciadas como en la división del trabajo y responden a distintos intereses. Es decir, la producción cultural, ¿qué es lo que la diferencia de otras producciones? Bueno, que trabaja esencialmente sobre valores simbólicos, sobre elementos simbólicos que representan un valor distinto y generalmente superior al únicamente material que tiene el objeto. A veces un objeto que no tiene un valor material por los elementos que lo constituyen o por su valor de mercado, tiene un valor extra dado por el carácter simbólico. O sea que la creatividad es un valor fundamental y necesario para la industria cultural. Entonces se podría decir que por un lado hay empresas y profesionales que trabajan en las diversas fases del sistema de creación, producción, distribución y consumo con criterios y normas claramente industriales. Después hay iniciativas de la sociedad civil
que no están sujetas a las normas industriales y profesionales, las actividades no profesionales, amateur o sin fines de lucro. Los coros no tienen ninguna finalidad comercial. Participar de un coro no quiere decir que uno quiera con eso ganarse la vida. Las múltiples actividades que la sociedad va creando, vinculadas al juego, al esparcimiento, no tienen en principio una entidad comercial. Y después está, como tercera manera de organizar estas actividades, la participación del Estado, porque el Estado, el sector público, interviene de alguna manera en todas estas fases de la comercialización de bienes y servicios. A veces sostiene a los creadores, otras veces facilita la distribución o la circulación, otras veces se hace productores que siempre dicen que es algo que no vale la pena promover, pero muchas veces el Estado mismo se convierte en creador y promotor y productor de actividad cultural. Este trabajo creativo, por lo tanto, que está en la base de todas las industrias culturales, está protegido por toda la legislación de protección de la actividad intelectual, que indudablemente es uno de los aspectos que han tenido más continuidad institucional en todo este periodo de 100 y tantos años, creando instituciones que, por un lado, protegen a los creadores y, por otro lado, protegen a su creación, tanto en la música como en la literatura, como en el arte, las artes visuales. Constituyen un aspecto de la legislación cultural de todos los países ya muy asentada, y todos ellos han dado lugar a la creación de instituciones, de asociaciones que gestionan esos derechos. ¿Por qué? Porque en realidad, como ustedes bien saben, no hay ninguna legislación universal. Lo que hay es una adhesión de los países a través de diversas convenciones a legislaciones compartidas, pero eso no quiere decir que por lo general están originadas en una única legislación. Por lo tanto, ¿cómo se hace para que haya un poder de policía? ¿Cómo se hace para obligar a que un sector de la sociedad o un Estado cumpla con estas reglas? Y no hay forma. Por ejemplo, la Unión Soviética y China hasta hace 10 años no pagaban un peso de derecho de autor, no pagaban nada, simplemente copiaban y lo hacían. Y entonces, ¿cómo se hacía para evitar eso? De ninguna manera, había que hacerles una guerra y ocupar y ganarles, porque mientras eso no sucediera, ellos copiaban y no respetaban la idea de que, por una cuestión de principios, de que la creación tuviera un propietario y que el uso de esa creación pudiera generar recursos y derechos. Entonces, ellos no pagaban. Por ejemplo, entonces la música, ellos editaban todo lo que venía, lo que les parecía bien, de todo el mundo, no solo de autores rusos, ¿no? De todo el mundo. Y los chinos hasta hace 10 años. China cambió en la Unión Soviética. Cuando termina la Unión Soviética ya venían participando dentro de la legislación internacional, y China fue cuando empezó a incorporarse al mercado mundial, que evidentemente quien regula esto es la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es uno de estos organismos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial como parte de las Naciones Unidas para, de algún modo, encontrar un foro de discusión de los temas, de los contenciosos económicos que hay entre los países. Ahora, el juego en ese foro es muy fuerte, como se hace en general en las relaciones internacionales, porque, por ejemplo, con respecto al audiovisual, en la reunión de Uruguay, que se realizó en el año 90, C89, Estados Unidos amenazó con hacer el boicot cerealero para los países que no permitieran la circulación de los productos audiovisuales norteamericanos. O sea que son cosas, no son cosas pequeñas, no era que prohibían por película contra película, no, era a lo mejor la compra del petróleo, o sea, las sanciones son de esa índole. Así que es un
un espacio importante. Importante en la medida en que estas industrias culturales fueron creciendo en importancia a partir de, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, hasta ir, de alguna manera, involucrando cada vez más sectores de la sociedad. Y fíjense qué interesante esto que dice la UNESCO en el 99, o sea, casi en el 2000, dice, ahí cambia de posición con respecto a cómo era al principio, y dice, los países que han descuidado el apoyo a las industrias culturales por razones de naturaleza ideológica, lo que ahora mencionaba, política o económica de corto plazo, o incluso de naturaleza cultural, como sería el caso ahora, digamos, del Islam, de ciertos sectores del Islam, que por razones culturales atacan estas industrias culturales, ¿no? Se enfrentan ahora con el dilema de tener que aceptar la invasión de productos y contenidos culturales extranjeros con graves consecuencias, identidad cultural endógena en peligro, fuertes pagos de regalías, o bien tener que construir barreras proteccionistas que pueden conducir a un peligroso estado de aislamiento cultural y económico. Aquello que parecía al principio un ámbito marginal de la vida de los pueblos, hoy se convierte en un sector central realmente, a través de la comunicación, ¿no? Entonces estas industrias culturales que siguen el mecanismo de los distintos sectores productivos de las sociedades, por supuesto se basan en un consumo-compra, es decir, la posibilidad de que se compre, de que el consumidor o el público o los ciudadanos adquieran un bien a través de la compra, o el consumo-participación, el uso de un servicio, que este sería, el primer caso se referiría al libro, las revistas, los fonogramas. El segundo caso, el de la participación, la utilización personal de determinados servicios culturales, salas de exposición, obras de teatro, proyección de película, conciertos musicales. O sea, a una fiesta en los Andes bolivianos, en Cusco o en Pisac, yo qué sé, en una fiesta popular, a nadie se le ocurriría cobrar una entrada para la fiesta, porque la fiesta se da al contrario, lo que estimula es que la gente participe en esa fiesta. Para que haya fiesta todos tienen que estar, no hay profesionales ni aficionados, es un conjunto comunitario que se celebra a sí mismo a través de su cultura. En cambio, al convertir eso en mercancía, naturalmente aparecerán especialistas y se pretenderá que por el uso de ese servicio se abone un honorario. Esto es lo que diferencia realmente este punto de cruce, si se quiere, entre la vida cultural y el mundo económico, que también crean relaciones sociales, indudablemente de intercambio. Son todas relaciones de intercambio, pero en este caso unas relaciones implican la participación de bienes y en el otro caso es una participación de relaciones intercomunitarias. Al hablar de las industrias culturales, en principio se hablaba fundamentalmente de las tres centrales, es decir, el libro, el fonograma o la música, pero no tanto la música sino el fonograma, ¿no? Y el audiovisual, en principio el cine, luego el cine y la televisión, siendo estos los tres sectores centrales de las industrias culturales y que constituían mundos separados a comienzos del siglo XX. Sobre finales del siglo XX se produjo una concentración empresarial en los Estados Unidos y en Europa, y, ya lo he mencionado otra vez, y se fueron produciendo fusiones de estos sectores. Y aquella empresa que antes era una productora cinematográfica se convirtió también, por fusión, en productora cinematográfica y musical, o si no, editoriales que se fusionaron con empresas televisivas, televisoras que se fusionaron con los estudios de cine, y así se llegó a fin del siglo XX con 4 grandes empresas mundiales que reúnen el 90 y tantos % de la producción industrial, cultural del mundo. 4. Y esos 4 grandes complejos en realidad son los que van fijando
muchos de los valores sociales del tiempo contemporáneo, porque al ser tan pocos, esa ley del embudo reduce, recorta la posibilidad de la diversidad. La UNESCO, los gobiernos nacionales, los movimientos sociales, todos tienden a tratar de sostener la diversidad, justamente, porque habiendo esa cantidad de empresas, indudablemente el recorte de la multiplicidad es constante y es su propia naturaleza del capitalismo, que es la competencia, obliga a ocupar la totalidad del mercado, no solo una parte del mercado. Jacques Valenti, que era el distribuidor del cine norteamericano durante casi 20 años, una vez en un reportaje en Europa le preguntaron: ustedes ya tienen el 90% del mercado cinematográfico mundial, ya está bien, ¿qué quieren? El 100, dijo él, el 100, o sea, que realmente la industria norteamericana fuera la que se ocupara de producir entretenimiento audiovisual, tan cerca de ello. Y esto hace que todas estas industrias culturales tengan un efecto estratégico fundamental en las relaciones entre los pueblos. Pero luego a estas tres centrales se le fueron incorporando otras áreas que también podían ser consideradas dentro de las industrias culturales, una de las cuales, la más notoria, son los videojuegos y el software en general. Claro que al pasar al software en general, el software empieza a abarcar todo aquello que se produce, que se hace, que se imagina, o que se piensa o se realiza, al final de cuentas va a pasar por una expresión digital, de alguna manera va a pasar por esas orcas caudinas. Por eso, cuando hacen la cuenta de la influencia, esa que yo decía antes, de la importancia que tiene la actividad cultural en el mundo o en una sociedad, también se hace un poco de trampa, porque al incluir la publicidad y las comunicaciones, el mundo de la comunicación social, se hace un paquete tan grande que representa, por lo general, en el caso de Estados Unidos, sería la primera o la segunda industria de los Estados Unidos. Las industrias culturales serían la primera o la segunda, seguida por ejemplo, superior en los montos que maneja a la industria automotriz, y cercana a la industria bélica, que por lo general es la primera industria en todos estos países industrializados. Entonces, esa importancia económica tan grande hace que las relaciones con el poder político se hayan vuelto más conflictivas, cada vez más conflictivas. Yo voy a tomar un esquema, aunque sea para hacer un pantallazo, de estos 3 o 4 grandes complejos industriales culturales, siguiendo un libro de un gran investigador y realizador cinematográfico argentino que falleció hace unos años, un querido amigo, Octavio Getino, el que fue compañero de Pino Solanas en muchas películas, en La Hora de los Hornos y en La Actualización, y bueno, en varias películas más, que fue un realizador cinematográfico y documentalista que en un momento de su vida se empezó a interesar por el tema de las industrias culturales y se convirtió en el máximo exponente, investigador argentino en esto, y abrió un espacio nuevo para el estudio de las industrias culturales. Entonces, yo les voy a pedir que cualquier pregunta que quieran hacer la vayan haciendo, porque esto ya tiene un carácter práctico e instrumental, sea el cual, y quítense las dudas al respecto.